El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, exprofesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes que nos acompañan el día de hoy para escudriñar qué tiene el Señor para cada uno de nosotros en sus sagradas escrituras. La palabra de Dios tiene un poder especial para todo aquel que cree en este poder maravilloso que es el poder de Dios. Él es quien hace lo sobrenatural, lo que no tiene ninguna explicación, pero el Señor nos protege de situaciones muy difíciles y muy peligrosas en esta vida. La palabra de Dios nos enseña que si verdaderamente la escudriñamos y tenemos esa motivación por conocer qué misterios están en esta palabra, vamos a tener una transformación en el espíritu de la mente. Nuestra mente continuamente está pensando, maquinando, meditando. Siempre hay esa voz interior en nuestros pensamientos, y qué bueno sería que todos pudiéramos meditar en la palabra de Dios, porque está escrito que si nosotros meditamos en la palabra de Dios, todas las cosas que emprendamos serán prosperadas en todo lo que nosotros emprendamos. Entonces, es necesario que nosotros verdaderamente escudriñemos esta palabra, y tiene un poder especial para todo aquel que cree. Y vamos a estudiar el día de hoy en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, porque es necesario que escudriñemos y entendamos por qué debemos buscar y creer en Cristo Jesús, el Hijo amado de nuestro Padre Celestial. Entonces, esta búsqueda del Señor, de Cristo Jesús, es necesaria. Está entonces en Juan 3:16, que es tan grande el amor del Padre Celestial que ha enviado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo vamos a leer aquí para que entendamos cuál es el propósito de este sacrificio tan grande de entregar Cristo Jesús su vida en una cruz, y que nosotros verdaderamente creamos en Él
y tengamos nuestra mirada en Él, en el autor y consumador de la fe. Entonces dice así Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, aquí vemos este amor tan grande de nuestro Dios, del Padre Celestial, que envió a su único Hijo amado y fue entregado y sacrificado en una cruz sin haber cometido pecado alguno. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mire la importancia de creer en Cristo Jesús. Él entregó su vida, derramó su preciosa sangre, siendo hijo de su Padre Celestial, quien tenía el poder para desatar toda cadena, toda espada, todo hombre que fuera contra él, porque su Padre Celestial podía enviarle más de 12 legiones de ángeles para ayudarlo. Pero ese amor tan grande por toda la humanidad, nuestro Salvador, Él entrega su vida por cada uno de nosotros, siendo que en Él no había maldad, no había razón para ser crucificado, pero entregó su preciosa vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí viene algo muy importante. Nuestra vida, que es un abrir y cerrar de ojos en este mundo, que es corto, este pasar de la vida, muy corto, porque dice que es como la flor que está radiante en la mañana, pero en la tarde está marchita. Entonces esta vida tan corta, mire, el Señor tiene algo grandioso, que es esta promesa de la vida en abundancia, la vida eterna. Y allí está: no se pierda, mas tenga vida eterna. El único que puede salvar nuestra vida es Cristo Jesús, porque Él es la salvación, porque dice la palabra de Dios: nadie va al Padre si no es por mí, por Cristo Jesús, reconociéndolo a Él, reconociendo ese sacrificio en la cruz, reconociendo que Él derramó su sangre sin haber cometido pecado alguno por cada uno de nosotros. Eso verdaderamente es lo que cada uno debemos reconocer, arrepentirnos, entregar nuestra vida
por completo a Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida eterna, la vida en abundancia. En un momento inesperado perdemos nuestra vida, Puede ser en un accidente, puede ser en una enfermedad que nos han diagnosticado, puede ser de un momento a otro un infarto y perdemos nuestra vida. Pero aquí el Señor nos está dando una promesa grandiosa, que todo aquel que cree en Cristo Jesús, reconoce ese sacrificio tan grande de haber sido enviado para que su cuerpo fuera abatido por cada uno de nosotros. Ese sacrificio, al reconocerlo y seguir sus mandatos, sus estatutos, tendremos vida en abundancia, la vida eterna. A veces pensamos que las personas que tienen 80, 90 años ya se están acercando a la muerte, a partir, a dejar este mundo. Y mire que no hay nada cierto en este mundo, porque en un accidente de tránsito muere uno que no tenía 80 ni 90. Entonces debemos estar preparados para verdaderamente ser merecedores de este galardón tan grande que es la corona de salvación. No dejar a la deriva lo más importante que debemos hacer en esta tierra: reconocer a Cristo Jesús como el dador de la vida eterna. No, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el único Salvador, único. No hay nadie más, sino solamente creer en Él, en nuestro Salvador. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta misión, la misión de Cristo Jesús, es verdaderamente ¿qué? Salvar a este mundo, salvarlo. Y mire aquí en Juan 9, versículo 39, nos dice la palabra de Dios que la misión de Cristo en esta tierra es la siguiente. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Mire, esta ceguera espiritual que la mayoría de las personas se encuentran en una ceguera espiritual, el Señor ha venido a este mundo ¿para qué? Para quitar esa ceguera espiritual y tener ¿qué? Una visión espiritual. Ya tus sentidos no son solamente estos sentidos físicos
que los tenemos entrenados, sino que son los sentidos espirituales. ¿Cuáles son los sentidos espirituales? La inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento y toda ciencia que viene de Dios. Entonces habrá una visión espiritual y tus sentidos espirituales serán afianzados. Y por eso debemos entrenarnos en la palabra de Dios, estudiándola, conociéndola, llenándonos de este poder tan grande. Y mire, la misión de Cristo Jesús dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Esa abundancia, ¿qué es? Es la vida eterna. No tomemos la vida eterna como algo que no tiene importancia. La vida eterna es importante porque es para toda la eternidad. A veces solamente confiamos en lo que nuestros ojos ven, pero en las cosas que no vemos, que es nuestra vida en el reino de los cielos, en la eternidad, porque venimos de la eternidad y vamos hacia la eternidad. Y el único que nos promete vida en abundancia es Cristo Jesús. Cristo es la puerta para entrar a la vida eterna. Por eso hoy el Señor nos está enseñando en Juan 3:16 que es de tal manera este amor que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida en abundancia, vida eterna. Y mire, el Señor nos dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No tenemos ninguna condenación cuando creemos en Cristo Jesús, en su sacrificio. No tenemos ninguna condenación. Y esto está aquí en el Juan 5:24, donde nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No hay ninguna condenación para todo aquel que cree en el unigénito Hijo de Dios, mas el que cree en Él tiene vida eterna, porque Él es la puerta hacia esta vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Creer en el poder grandioso de Cristo Jesús y honrarlo como el dador de la vida. Cristo es el dador
de la vida. Y mire, no hay ninguna condenación para el que en Él cree. Y aquí está, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Mire, esta oscuridad espiritual en la que vive la mayoría de personas, que se llama la ceguera espiritual, una oscuridad espiritual. Esta luz grandiosa vino a este mundo para quitar, apartar toda tiniebla de la vida de las personas, toda ceguera espiritual. Pero la luz vino al mundo. ¿Y qué hizo este mundo? Rechazarlo, dejarlo a un lado. La palabra de Dios en la vida de las personas no es lo más importante. Tienen otras prioridades, como es conseguir una vivienda, conseguir un trabajo, tener cómo mantener a la familia, a los hijos. Pero la palabra de Dios no es una prioridad. Y mira, este mundo ha rechazado a la luz y se queda en medio de las tinieblas. Prefiere la oscuridad espiritual y vivir en medio de las tinieblas, donde está el pecado, los delitos y la muerte. Y si esto te llena de dinero, de poder, de fama, pues vas a rechazar la luz, porque la luz es Cristo Jesús, pero estás embebido en medio de la oscuridad. Y el Señor nos dice aquí, porque sus obras eran malas. Mire, Cristo la luz, pero las personas siguen amando más el pecado. Eso es lo que siguen, atraídos por los deseos engañosos de la mente. Y cuando estos deseos engañosos de la mente están dominando tu vida, tú vas en medio de las tinieblas, dándote unos tropiezos y unos fuertes golpes en tu vida. Pero cuando permites que la luz de Cristo entre a tu vida y seas verdaderamente dirigido por este poder especial que es el poder de Dios, tu camino, tu vida va a estar resplandeciente. Vas a resplandecer porque en ti está el amor de Cristo Jesús y tú vas a poder dar de ese gran amor que Él ha llenado en tu vida. Quita de tu vida toda ceguera espiritual y atiende a la voz de nuestro Creador, del dador de la vida eterna, el dador de la vida en abundancia. Atiende a este llamado. Hoy, el día de hoy, Cristo Jesús tiene extendida su mano, su diestra poderosa, diciéndote: sígueme, sigue mi camino, yo soy
el camino, la verdad y la vida. No permitas que la multitud de tus maldades, que esa ceguera espiritual y esas tinieblas sigan gobernando tu vida. Permite que la luz de Cristo Jesús entre a dirigir tu vida. No desperdicies tu vida, no la desperdicies. ¿Cómo puede ser que tienes que pasar largos años de vida y así no sean largos? 5, 10 años encerrado en prisiones, en rejas, custodiado, porque te han declarado como un ser que comete delitos, y delitos tan terribles que tienen hasta que extraditarte, porque te llevan a otro país a pagar condenas. Y por más dinero que tú tengas, no puedes salir de esas prisiones, porque eres prisionero de tu propia concupiscencia, de los deseos engañosos de la mente. El Señor hoy te dice: sígueme, apártate de ese camino lleno de maldad, porque la luz ya vino a este mundo. La luz es Cristo Jesús. Él ya vino, ya fue crucificado en una cruz, derramó su preciosa sangre por ti y por mí. Acéptalo, acepta este poder que es un poder lleno del amor de Dios, porque qué padre entrega a su único hijo para ser sacrificado, y de tal manera ha amado Dios a este mundo que ha entregado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la oportunidad que tienes de colocar tu mirada en Cristo Jesús y entrar al camino, a la verdad y a la vida eterna. Acepta a Cristo Jesús hoy y libérate de toda cadena que ata tu corazón. Sé libre. Cristo ha venido a romper toda cadena de maldición, toda cadena que ata tu vida. Y Él te ofrece hoy vida en abundancia, no vida para que estés detrás de unas rejas en prisiones, no, sino vida en abundancia. Desde esas mismas prisiones no hay ningún arrepentimiento, porque desde ese mismo lugar se dirigen y se maquinan las peores cosas. Veíamos ahora en las noticias esta última semana cómo un delincuente que coge a los niños, los vende y hace atrocidades, y su alias es Satanás, y desde las mismas prisiones seguía maquinando cómo seguir haciendo daño. No hay ningún arrepentimiento, ningún ánimo de cambiar, de transformar tu vida
para verdaderamente ser libre, sino que quieres seguir condenado. Ya estás condenado, porque aquí el Señor te está diciendo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Si tú no crees en Cristo Jesús, ya has recibido esta condenación y sigues. Mire, una condena, tener que pagar una condena cuando te sientan ante unos jueces y le leen toda la multitud de desastres que ha cometido y dicen, usted ha sido condenado a cadena perpetua. ¿Por qué? ¿Por qué? Para siempre. Ya hay una ¿qué? Una condenación. Pero Cristo Jesús hoy quiere romper toda condenación en tu vida y verdaderamente tu mirada esté en Él para que seas libre de toda condenación. No sigas detrás de las prisiones de muerte, no solo las prisiones físicas, que estés dentro de una cárcel, dentro de una celda, pagando una condena por los delitos y pecados. No solamente es esa condenación, así tengas la libertad. Si no crees en el dador de la vida, en Cristo Jesús, ya estás condenado a cadena perpetua por la eternidad. Y si aquí en la tierra está la condenación a cadena perpetua, el Señor hoy te dice que también hay una condenación por la eternidad. Pero hoy tienes la oportunidad de arrepentirte, entregar tu vida a Cristo Jesús y ser libre de toda condenación. Acepta la muerte de Cristo Jesús en la cruz para darte vida y vida en abundancia. Acéptalo a Él, porque dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no vive y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mira, todo aquel que hace lo malo vive bajo las tinieblas y aborrece a la luz. No quiere que sean sus obras, sus malas obras sacadas a la luz, porque en la luz hay reprensión. Pero quiere seguir viviendo bajo las tinieblas y en la oscuridad para seguir cometiendo hechos vergonzosos. Y hoy el Señor te dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Hoy el Señor te da la oportunidad que dejes de cometer hechos vergonzosos. Deja lo malo y que llegue la luz de Cristo a tu vida para gobernar y dirigir los pocos años que te quedan en este mundo. Pero para darte ¿qué? Vida y vida en abundancia, la vida eterna, nuestra heredad
nuestra esperanza. Los invito a que verdaderamente se llenen de fe y de esperanza. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero nosotros no podemos colocar nuestra mirada solo en las cosas pasajeras de este mundo, mirando nuestra mirada en los tesoros terrenales, en los fajos de billete, contándolos y volviéndolos a contar, en los lingotes de oro, en nuestras propiedades, en nuestros edificios, en nuestras cuentas bancarias, cosas que son pasajeras. El Señor hoy te dice, coloca tu mirada en lo celestial, en lo que no es corruptible. Todo lo que está aquí en esta tierra es corruptible, todo se daña. Porque si tú no lo cuidas, si no le haces un mantenimiento, si no inviertes tu tiempo, tu dinero para mantenerlo, se daña. Nada hay aquí por la eternidad. Mas, si nuestra mirada está en lo celestial, en el dador de la vida y la vida en abundancia, nosotros no tenemos ninguna condenación. Pero si insistes en seguir cometiendo hechos vergonzosos, no tendrás ninguna justificación ante el dador de la vida. ¿Qué hecho más vergonzoso un padre de familia salir, abandonar a su esposa y dejar a sus hijos abandonados por irse detrás de otra mujer que porque es más joven, más linda y tiene mejor cuerpo? ¿Qué hecho más vergonzoso es dejar a esos niños desprovistos de toda fortaleza, porque está el ejemplo del padre con ese menosprecio a su propia madre y los deja abandonados? ¿Qué más eso? No es necesario derramar sangre ni enterrar un puñal a otro. ¿Qué más que un hecho vergonzoso de una persona así, dejando a su familia? Y de ahí muchas otras cosas vergonzosas, pero todo aquel que hace lo malo y está bajo los deseos engañosos de la mente, sigue cometiendo con avidez toda clase de hechos vergonzosos, toda clase, porque eso se deleita su ego, se deleita su altivez, se deleita su orgullo y cree que él es el que tiene el poder. Pues fíjate que no, porque todos somos débiles criaturas, débiles, y por más poderoso que tú te creas, eres débil criatura. Te pica un mosquito contaminado y en 2 días, en 3 horas te puedes morir. Débil criatura. Pero el Señor hoy te da la oportunidad que dejes de lado todo lo malo,
y vengas a la luz, hacia el camino, hacia la verdad y hacia la vida eterna. Y dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mire, qué bueno es andar en la verdad de Cristo Jesús, en Él, sin tener que esconder absolutamente nada. Qué bueno ser realmente genuinos, no tener que estar fingiendo ni amor, ni cariño, ni respeto por otra persona, sino que verdaderamente ese amor sea genuino. Hoy en día, encontrar una persona que sea leal en una amistad, en una relación de pareja, en una relación de amigos, es muy difícil, porque cada uno está en la búsqueda de sus propias cosas que le benefician, mas no en ayudar al prójimo. Y verdaderamente el que anda en la luz tiene que hechos de verdad, mas el que practica la verdad, practica. Esto no es solamente de hablarlo, es de practicarlo, de hacerlo. Y mira, y dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Qué hace? Busca a Cristo Jesús. Busca tomar su mano extendida para salir de ese lodo cenagoso, para verdaderamente entender qué es la vida y para qué el Señor nos ha traído a este mundo. ¿Para qué? Para que lo reconozcamos como el dador de la vida eterna, para que nos llenemos de este poder especial del amor de Dios y verdaderamente dar ese amor a nuestro prójimo. El Señor, que es todopoderoso, Él es quien nos sustenta, no es nosotros cometiendo delitos y hechos vergonzosos para enriquecernos. No es necesario. El Señor nos sustenta, porque si Él sustenta las aves del cielo, que no tienen graneros donde ir a mercar y a escoger los mejores granos para comer, y las aves del cielo están sustentadas por el poder de Dios, más nosotros que somos sus hijos, Él nos sustenta y nos engrandece. No tienes necesidad de cometer hechos vergonzosos para tener posesiones en esta tierra que son pasajeras. Si tú verdaderamente vienes a la luz y practicas la verdad, el Señor te llevará como las águilas con un vuelo alto
y no vas a hacer cola, sino que Él te pondrá por cabeza. Pero no cabeza dirigiendo el mal con avidez, sino como cabeza para verdaderamente dirigir en este mundo a muchas personas que andan bajo las tinieblas, en la oscuridad, perdiendo los días de vida que tienen en las tinieblas. El Señor es la luz. Cristo Jesús es la luz y Él te puede liberar de toda cadena que ata tu corazón y que verdaderamente seas libre. Él verdaderamente conoce todos los pecados ocultos. Lo que haces en las tinieblas, en la oscuridad, en la noche, Él lo conoce. Esos pecados ocultos. Y tienes la oportunidad de arrepentirte de todo pecado oculto y venir a la luz y buscar a Cristo Jesús, porque practicas la verdad. No estás en medio de los deseos engañosos de la mente, como borrego que va al matadero, porque un deseo engañoso te lleva a la muerte, y no solo a una condenación en esta tierra, sino una por la eternidad. Y si aquí tienes un pool de abogados para defenderte en el reino de los cielos ante el dador de la vida, solamente va a ser la verdad, porque Él conoce todo lo que hacemos y no hay justificación de la maldad. No hay ninguna justificación, ninguna. Hoy te invito a que verdaderamente dejes de cometer hechos vergonzosos y sigas al dador de la vida y la vida en abundancia. Escudriña la palabra de Dios, estúdiala. El Señor te quitará todo velo mágico y toda atadura que no te deja verdaderamente seguirlo. Y esta oscuridad espiritual y ese arraigo hacia el pecado y hacer lo malo, el único que puede librarte de esto es el poder de Dios, si tú verdaderamente te arrepientes y lo buscas. No dejes para otro día. Sigue, toma la decisión de seguir a Cristo Jesús hoy y de creer en Él. ¿Para qué? Para que no te pierdas, mas tengas vida y vida en abundancia. Deja atrás todo deseo engañoso y pon la mirada en lo celestial, no en lo terrenal. Y vas a ver que puedes disfrutar de todo lo que el Señor bendice el trabajo de tus manos. Y por tanto, tus bienes se multiplican.
porque es así. Dios bendice el trabajo de tus manos y por tanto tus bienes se multiplican. Eso lo encontramos en el libro de Job, capítulo 1. El libro de Job, capítulo 1, nos dice esta palabra. Hay una bendición, ¿en dónde? En el trabajo de tus manos, y por tanto tus bienes se multiplican. Y dice, y en el versículo 10, 1:10, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Si tú quieres que tus bienes aumenten sobre esta tierra, no tienes que cometer de hechos vergonzosos. Busca la bendición de Dios al trabajo de tus manos. Dios los bendiga y los esperamos el próximo viernes. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, exprofesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar.